entremos de lleno en el coronavirus, porque tenemos del otro lado al doctor Roberto de Vaga, a quien le agradecemos por hablar con nosotros. Doctor, lo primero que le quiero preguntar tiene que ver con estos 3.500 fallecidos que se reportaron esta semana. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tardaron tanto en reportarse, haciendo que el número ahora crezca muchísimo, ¿no? Buenas noches, buenas tardes, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, el por qué lo sabrán las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Lo que ocurre en el mundo es que ha pasado que muchos de los pacientes, en países industrializados, muchos de los pacientes no entraban con el diagnóstico de infección con COVID, fallecidos lamentablemente con la infección por COVID, y hay otro grupo que son pacientes que tienen infección por COVID y que luego tienen una enfermedad que desencadena la muerte. Por supuesto que siempre debería, como se hizo en el mundo, introducir dentro de la definición que todo paciente que tiene COVID o que ha tenido COVID y inminentemente la muerte, esta está relacionada. O sea, que pueden haber sido algunos que tal vez se les diagnosticó el COVID post-mortem, digamos, porque se lo hizo durante la autopsia, por ejemplo. Bueno, también puede ser, pero bueno, y también están todas las dificultades que pudieron haber tenido, que no deberían, por supuesto, haberse tenido, claro, que tiene que ver con la carga de los datos. Claro. Ahora, de Vaga, en otros países, por ejemplo en Chile, el ministro de Salud renunció frente a error, omisión o este tipo de equivocaciones. Y aquí aparentemente nada de eso va a pasar, se lo explica de cualquier manera. ¿Eso es correcto para usted? Bueno, no, la verdad que lo que he escuchado del ministro de la provincia de Buenos Aires es que lo ha expresado como fue. O sea, no creo que esto tenga que producir o que tenga que desencadenar renuncias. Yo creo que esto en la época del COVID son cuestiones que deben ser modificadas. Y que bueno, hay que mirar la película entera. Hoy por hoy, por suerte tenemos un escenario en la ciudad de Buenos Aires y en el primero y segundo cordón de estabilidad y descenso de los casos, y eso es importante para poder mirar hacia adelante. Con una baja mortalidad, con una relativa baja mortalidad en la Argentina. Doctor, estamos entre los 10 países ya con mayor cantidad de casos. En Europa, por ejemplo, que en algún momento lo mirábamos como el diario del lunes, ya están llegando a la segunda ola en muchos lugares. Acá, sin embargo, todavía no logramos alcanzar ese punto en el cual hay un pico y empiezan a descender los casos. ¿Lo superamos? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuál es su visión al respecto? Yo creo que estamos en una meseta que todo va a depender del lugar geográfico donde estemos. Por ejemplo, si estamos en la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente entre el 3.8 y el 4% de los ciudadanos de Buenos Aires tienen o han tenido una PCR positiva, quiere decir que han llegado al destino. Hay un coeficiente de corrección o correlación que es de 10, es decir, un número por el cual multiplicar aquellos casos que se definieron para saber cuánta cantidad de casos hay en la Argentina, o en este caso en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires debemos estar alrededor del 40% de los ciudadanos que ya que han tenido la infección. Basado en eso, ahí ya el virus tiene más dificultad para encontrar personas que para infectarse y para poder sobrevivir. Es así que a principio de, pongámosle, abril, una persona que estaba infectada y salía con el virus, encontraba a 10 personas y a las 10 personas podía infectar. Ahora va a tener que encontrar de esos 10, va a tener que encontrar 5 o 6 para poder contagiarlo. Y si a su vez se usa el tapabocas, empieza a disminuir todo. Por eso es que vuelvo a decir, hay un sector de la población de la Argentina, que es Ciudad de Buenos Aires, primero y segundo cordón, que está estable. Por supuesto que hay una preocupación que tiene que estar y tiene que seguir en la provincia de Buenos Aires, en todos aquellos que viven más allá de 100 kilómetros, sí, o sea, en el interior de la provincia. Y en otras provincias que realmente la situación es muy severa, bueno, puede llamarse Mendoza, por ejemplo, puede llamarse, Santa Fe. Mendoza, hay pacientes que hacen colas desde la madrugada para poder hacer una cola para hacerse un diagnóstico de PCR y el resultado lo dan en 5 o 6 días. Claro, o sea, la crisis en las provincias hoy en día es importante. Sí, de hecho ayer me decían que en Rosario está al tope la capacidad de internación, la capacidad de terapia intensiva. Ahora, la cuarentena ha funcionado porque estamos entre los 10 países con más contagios y, de acuerdo a informes internacionales, en la última semana
por densidad de población entre los países con más cantidad de muertos por día? Bueno, yo creo que las cuarentenas fueron cuando uno tiene estos episodios pandémicos o brotes epidémicos, cuando termina uno puede mirar y puede saber cuáles fueron los aciertos reales y cuáles fueron los no aciertos. Pero Ajá. sí, la cuarentena prolongada en la Argentina produjo efectos adversos en la población Mm. en 3 áreas. En las áreas emocionales, tanto de los Mm. niños como de los adultos. Los niños han sufrido la cuarentena y siguen sufriendo también en estos momentos. Después el aspecto de la salud física de las personas. No es lo mismo la salud física de las personas en el mes de marzo o febrero que la salud física de ahora. Sedentarismo, por más que comamos en nuestras casas, se come con más sal, hipertensión, no se han consultado adecuadamente los médicos, ha bajado la tasa de vacunación, más del 30% ha bajado la tasa de vacunación en la Argentina en los menores de 2 años. O sea, realmente produjo un efecto adverso muy grave. Y el tercero, bueno, no soy especialista, pero es el área económica. Ahora, si tuvo éxito la cuarentena para reducir la cantidad de casos por millón, la cantidad de muertos por millón, etcétera, y podemos decir que no, que porque fueron efectos adversos de la cuarentena y que tarde o temprano tuvimos esto. Ahora, ¿el sistema sanitario se reforzó, mejoró? Sí, pero también se había mejorado en el mes de junio y ahora Claro. estamos en el mes de septiembre. O sea que realmente luego vamos a poder mirar para atrás y Claro. ver los aciertos o los no aciertos. Y ahora, obviamente que, bueno, uno lo mira hacia atrás, ¿no? Pero justamente viendo lo que ha sucedido, ¿cuál hubiese sido tal vez la mejor manera, ¿no?, de accionar? Yo creo que las cuarentenas que no fueron o que fueron, mejor dicho, que fueron estrictas, pero en periodos más cortos, Mm. y reactivación, cuidando a las personas mayores de 65 años, las personas que tenían enfermedades, comorbilidades, protegiéndolas sin ninguna duda, y los jóvenes saliendo a hacer sus actividades económicas inicialmente y luego económicas y sociales, con la adecuada utilización del tapabocas, con el adecuado distanciamiento en el mundo, en los países que han tenido los mejores resultados, ese Claro. fue el método. ¿Y la vacuna? ¿Viene la vacuna? ¿Va a ser obligatoria como se proyectó? ¿Tiene contraindicaciones? ¿Es la solución al problema? Bueno, sin duda es la solución al problema. Ahora, ¿cuándo va a solucionar el problema las vacunas? Es cuando están disponibles. ¿Y cuándo van a estar disponibles? Cuando los estudios de fase 3, que son los que demuestran la eficacia y la seguridad a larga escala, es decir, en miles y miles de personas, demuestren que son seguras, que no producen efectos adversos moderados o graves, y además que son eficaces en prevenir la infección. ¿Eso cuándo lo vamos a saber? Y lo vamos a saber aproximadamente en el mes de noviembre, Ah, porque ya la reclutación de pacientes en el mundo, hay más de 100.000 pacientes en el mundo que están recibiendo actualmente, están dentro de los protocolos de investigación de las 6 vacunas que están más cerca. Una es las vacunas de Oxford y del laboratorio AstraZeneca de Inglaterra, otras son 2 americanas, el laboratorio Moderna y el laboratorio Pfizer, y 3 son chinas, 2 inactivadas y una también muy parecida a la de Oxford, y una vacuna rusa. Cuando todas esas vacunas, pero fundamentalmente esas 6, ya están con el reclutamiento de pacientes y que van a tener los datos en noviembre, ahí vamos a saber cuándo vamos a disponer la vacuna. Posiblemente algunas de ellas dispongamos porque van a ser seguramente van a ser eficaces y seguras, y estas van a poder ser utilizadas en el primer semestre del 2021. El mundo está discutiendo a quién, ya se sabe y se coincide quiénes son las personas que la van a recibir primero. Lo que la van a recibir primero son 2 grupos poblacionales. Un grupo son los trabajadores de salud, que son los que van a proteger a la humanidad, Claro. siguiendo desde con coronavirus, y el segundo grupo va a ser los mayores de 65 años y los pacientes que tienen enfermedades con comorbilidades. De esa manera, por un lado, baja la mortalidad de la enfermedad, baja las complicaciones, y por el otro lado, preserva a los trabajadores de salud, que son los que van a atender al resto de la población. O sea que hasta que tenga llegada masiva, podemos esperar que eso suceda aproximadamente ¿en qué mes? Teniendo en cuenta, suponiendo que en noviembre esté todo bien. No es una buena noticia decir que si se tuviese que vacunar
al 60% de la población mundial, esto posiblemente ocurra en el 2024, 2023, Claro. no el año que viene. El año que viene sí se va a poder vacunar a estos dos grandes grupos poblacionales que son los que en el Claro. 2021 van a estar protegidos. Y en el 2022 van a empezar seguramente a estar Claro. más Y, disponibilidad y se y va a teniendo en cuenta justamente lo que mencionaba usted recién respecto a ciertas dificultades, se supo esta semana que hubo también otro caso vinculado a una complicación neurológica que aún no se sabe si tiene que ver o no con la vacuna. También se empezaron a revelar más detalles. ¿Qué se sabe hasta ahora del desarrollo específico de la vacuna de Oxford, que es la que, bueno, todos coinciden en que tal vez es la que está más cerca, ¿no? Los estudios que fueron publicados en fase 2 demostró que tiene una alta inmunogenicidad, es decir, tiene una respuesta de anticuerpos muy protectora, mucho más allá o mucho más alta Claro. que la respuesta que tienen los pacientes que tienen la infección. Correcto. Los dos pacientes que han tenido la enfermedad de la mielitis transversa no fue causado por la infección, eso fue descartado, y el tercero posiblemente tampoco. Lo que pasa es que la fase 3, y más en este tipo de vacunas, son tan estrictos los controles que hay que cualquier efecto adverso tiene que ser estudiado para saber si es un efecto adverso producto de la vacuna o es una enfermedad que tienen los pacientes, porque independientemente de la vacuna tendrían esa enfermedad en ese momento. Roberto, le agradecemos mucho el contacto. Nos queda claro que si la vacuna está para el 2024, la cuarentena estricta ya no tendría sentido. Hay que convivir con este virus, pero bueno, mientras tanto consultamos a quienes mejor saben y pueden explicar a qué se enfrenta el mundo y por supuesto la Argentina. Gracias por el contacto de nuevo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, quédate en especial domingo, instantes nada más, una